Me pareció interesante focalizar mi presentación en este tema, que es los materiales como puentes entre las propuestas curriculares y las prácticas de los docentes. Brevemente me interesaba presentar tres momentos. En otra época hablábamos de etapas, pero en realidad lo tomamos como tres momentos en los cambios curriculares en la ciudad de Buenos Aires. El primer momento lo ubicamos cuando con Adriana hicimos cambios en los programas de primero y segundo año. En ese caso, esas propuestas que habíamos elaborado las consultamos con los profesores, trabajo arduo de un par de años, donde a través de consultas y acompañamientos íbamos viendo cómo estas propuestas curriculares penetraban en los docentes, en las propuestas de aula que podían ir elaborando. Luego pasamos a otra etapa de cambio curricular que se llamaron los trayectos. En la Ciudad de Buenos Aires, los profesores, la geografía en la escuela media tiene dos trayectos de 4 y de 5 años. En ese momento el contexto político había cambiado, ya no había posibilidad de trabajar junto con los docentes, que para nosotros era realmente un dispositivo de lo más valioso para este tipo de trabajo curricular, sino que solamente se hicieron presentaciones en las escuelas. Hubo mesa de discusión, se convocaron especialistas, pero no tuvimos la oportunidad del trabajo codo a codo con los docentes. Y a raíz de los nuevos cambios políticos desde el año pasado y con la obligatoriedad de la escuela secundaria, estamos transitando en este momento un nuevo cambio curricular que iniciamos el año pasado y que por el momento hemos logrado, compartirlo y ponerlo en el debate con supervisores y directores de departamentos que sean profesores de geografía. Casualmente en estos tres momentos los planteos de los profesores, o en este caso supervisores y directivos, fueron muy parecidos. Es decir, lo interesante es que pasaron 10 años más o menos y sin embargo los planteos de los que están todos los días en las escuelas circulan por los mismos andaniveles. Bueno, ¿cuáles son las principales dificultades, los obstáculos y los pedidos de los actores, consultados? Por un lado, que las propuestas curriculares incluyen nuevos contenidos que muchas veces los profesores no conocen porque en su etapa de formación no los han tenido, no los han estudiado, o bien algunos temas que no los reconocen como geográficos. Es decir, acá aparecía un nudo bastante importante. Muy fuerte y recurrentemente la falta de materiales para su propia actualización, pero también la falta de materiales para trabajar con sus alumnos. Esto parece mentira, pero en la consulta de la semana pasada aparecieron los mismos reclamos por parte de directores de departamento y supervisores. O sea que es necesaria la producción de materiales. Y a raíz de las estrategias que sugerimos y que en provincia Gabriel también lo mencionó, la organización del currículo o la organización de las propuestas de aula a partir de los estudios de caso. Entonces, esta estrategia privilegiada, evidentemente en casi todas las propuestas curriculares, los profesores decían que no contaban con el tiempo suficiente, que no sabían cómo hacerlo, que realmente era un obstáculo en algunos casos para poder enseñar los temas que se estaban proponiendo. Entonces, a partir de esta caracterización de por dónde estaban pasando los principales obstáculos para la implementación de las propuestas curriculares en las escuelas, en el año 2005 se decide inaugurar una política de producción de materiales
para acompañar y para apoyar estas propuestas curriculares que estamos elaborando. Se llamó Aportes para la Enseñanza, a nivel medio, geografía, matemática, es decir, para todos los espacios curriculares. Efectivamente, tenemos 3 materiales producidos y que han circulado en las escuelas, se han distribuido de manera gratuita, y los 2 primeros fueron colgados en la página web, y de ahí se distribuyó y pudo ser utilizado por gran cantidad de docentes que nos lo hicieron saber que lo pusieron en práctica. Muy bien, estos materiales tienen algunas características comunes que inicialmente las definimos con Adriana y que después junto con Mónica los terminamos de concretar. Fundamentalmente el docente es un docente muy protagónico de sus prácticas, el docente es quien toma las decisiones en cómo lo quiere utilizar. Estos materiales tienen un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad para la enseñanza en distintos contextos escolares y para distintos años de la escolaridad media. Ofrece una gran variedad de fuentes de información y están estructurados en 2 partes. Una parte pensada exclusivamente para el docente, para su actualización disciplinar y didáctica, y una segunda parte que ofrece una gran cantidad de fuentes de información vinculados con los temas, casos y contenidos que aborda. Entonces, desde la universidad, puntualmente la Universidad de Luján, presenté un proyecto de investigación para ver qué pasaba con estos materiales y realmente evaluar si eran dispositivos, digamos, útiles y potentes para poder concretar las propuestas curriculares en el aula. Algunos resultados de la investigación, digamos, fue una investigación muy larga, duró 4 años, y yo lo que voy a presentar acá de manera muy somera son las voces de las profesoras con las cuales yo hice un trabajo de campo, y voy a seleccionar aquellas reflexiones y aquellos relatos y evocaciones en algunos casos que las profesoras hicieron cuando puntualmente trabajamos en la evaluación de estos materiales. Ellas dijeron que valoraron la articulación entre la actualización disciplinar y didáctica y la oferta de recursos para el aula. María, una de las profesoras, dijo: estoy haciendo el curso de las TICs a distancia y también me van acercando nuevos materiales. Pero lo que llega de currícula, bajado así, preparado para ser leído y utilizado, y que se vincula con los contenidos que hay que enseñar, me parece que es un camino más recto. Esto me pareció muy destacable en el sentido de ahorrar un trabajo a un proceso que el docente tiene que ir haciendo diariamente. Es decir, nosotros partimos de la idea que profesores que tienen 30, 40 y más horas en distintos niveles educativos, estos materiales tenían que ser una herramienta útil para su práctica laboral. Entonces, acá el testimonio de María parece que esta articulación entre lo didáctico, lo disciplinar y fuentes de información es un camino, en principio, acertado. Después, otra cuestión, que el primer acercamiento que hicieron las docentes fue para mejorar su formación disciplinar y conceptual. Es decir, lo primero que buscaron en estos materiales fue la actualización, actualizarse en esos contenidos que habían dicho, bueno, nosotros no lo estudiamos en el profesorado, no estamos actualizados. Entonces Silvia dice: con Elena, una compañera, nos pareció importante saber sobre estas nuevas conceptualizaciones. Los textos que trae el material los leímos primero para nosotras, para saber el tema. Luego hicimos adaptaciones. ¿Qué quieren decir? Que luego seleccionaron de esos textos algunos párrafos, algunos extractos, adaptaron para poder dárselo a sus alumnos y en algunos casos incluso a alumnos del magisterio. Y Ruth dice: como hice la planificación para 4º año y los temas del material están en el diseño curricular, a mí me sirve. Además, me va a permitir actualizarme. Pensé que ahí seguro iba a conseguir recursos didácticos que necesitaba, ¿no? Ahí estamos con la doble demanda. Después lo que dijeron es que reconocían la articulación entre nuevas conceptualizaciones y nuevas fuentes de información y recursos didácticos. Al respecto, Elena dice: en vuestros materiales están las imágenes del campesinado, las láminas de los countries, es decir, nuevos materiales con nuevas conceptualizaciones. Puntualmente se hacía referencia al concepto de neoruralidades.
También el material sirvió como modelo para organizar una nueva propuesta educativa. Al respecto, Ana dice, el recursero, que era la palabra que utilizábamos así en la jerga cotidiana, el recursero me permitió tener una forma más organizada de trabajo. Además, hace falta tiempo para preparar el material o el estudio de caso, buscarlo, prepararlo, y no es nada sencillo. Esta profesora tomó el modelo que nosotros habíamos armado para relaciones entre Estado, el caso de las pasteras, pero ella tomó lo mismo, pero lo aplicó a minería a cielo abierto, es decir, testimonios, el rol del Estado, es decir, lo mismo que nosotros habíamos elegido para abordar el tema de las pasteras en Fraiventos, ella lo traspoló al caso de la megaminería. A otros profesores le permitió legitimar algunas prácticas educativas. Esto también es muy interesante, porque muchas veces cuando hay cambios curriculares parecería que lo viejo ya fue, lo viejo ya no sirve. Y no es así. Los cambios significan resignificaciones de lo que está vigente, valoración de lo que está vigente y, por supuesto, innovación. Entonces, esta profesora hizo una reflexión muy interesante. Dice, yo siempre usé videos e imágenes, pero a partir de la lectura del material encontré otros sentidos a los recursos que tenía. Es decir, también valorar prácticas educativas que eran, prácticas educativas que eran valiosas y muy satisfactorias al quehacer docente. También invitaron estos materiales a revisar formas de enseñanza arraigadas. Y Ruth dice, leí la parte de orientaciones para el docente y ahí me detuve en cómo replantear las preguntas. Es decir, fíjense que digamos, lo que nosotros esperábamos, y que en principio la investigación lo confirma, es que lo que queríamos era que estos materiales fueran acompañamiento y una vía de reflexión, pero como dijo Estela, no solamente una reflexión para quedarse en el pensamiento, sino una reflexión que permita un cambio y un cambio en la acción, es decir, que invite a hacer cambios en las prácticas. Y por último, algunas propuestas y el cierre. Yo creo que las gestiones educativas y también quizás las editoriales deberían acompañar los cambios curriculares con la producción de materiales altamente flexibles. Lo de la flexibilidad lo remarco, incluso está puesto con otra letra, porque me parece que nunca hay que perder de vista el rol protagónico del docente. Es decir, no estamos pensando en materiales empaquetados o enlatados, absolutamente prescriptivos, sino materiales que sean orientadores y que el docente nunca deje de ser el protagonista de sus decisiones educativas. Y estos materiales parecería, digamos, en principio, que la investigación lo confirma, que estos materiales deberían ofrecer una actualización disciplinar y didáctica a los profesores en estas nuevas conceptualizaciones que se incluyen, que aporten fuentes de información variadas, novedosas, más próximas quizás a la cultura juvenil en algunos casos, que resuelvan algunas de las problemáticas que enfrentan a diario los docentes, que favorezcan, que impulsen, que inviten a la renovación curricular y fundamentalmente que mejoren los aprendizajes de los estudiantes. Si los materiales son pensados para apoyar cambios curriculares, por sí solos, y esto fue de alguna manera la debilidad que nosotros le vemos, es que por sí solos no cumplen con el objetivo. O sea, distribuir materiales y dejarlos en las bibliotecas no alcanza. Es necesario acompañarlos con momentos y situaciones de encuentro, de diálogo, de acompañamiento, de intercambio, de evaluación entre los actores que participamos, ya sean los autores, los docentes, las editoriales, es decir, los diferentes actores que están involucrados en la producción de materiales. A partir de estos encuentros podremos conocer el pensamiento del profesor, los conflictos y los problemas que resuelven a diario y cómo lo hacen, las decisiones que toman, las emociones y los sentimientos que moviliza ponerse a renovar, ponerse a innovar. En síntesis, a partir de los materiales se pueden favorecer procesos reflexivos para que los profesores miren y repiensen sus prácticas con nuevas lentes y de ese modo favorecer la innovación y también la profesionalización de cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias y a disposición.